Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Qué honor que le comparen a uno con un gran compositor de música, antes incluso de haber aportado nada a la sesión de hoy. Buenos días, señor ministro. Mire, antes de entrar en el fondo de todo esto que usted nos ha contado, lo que quiero es decirle que esta Comisión de Asuntos Iberoamericanos se constituyó el 5 de diciembre de 2023. Automáticamente no solo el Partido Popular, creo que otros varios grupos de esta Cámara solicitamos su comparecencia para informar de la política general que tenía previsto desarrollar a lo largo de la legislatura. Hoy, más de un año después, comparece usted por primera vez aquí. Es cierto que en verano hubo una comparecencia suya para hablar de Venezuela, que el Partido Popular pidió que se tramitara a través de la Comisión de Asuntos Exteriores y usted a través de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. A mí me parece que perfectamente se podía haber hecho aquí en lugar de la Comisión de Exteriores, pero en realidad me parece que ese no es el asunto de fondo. El asunto de fondo es que el ministro comparezca en el Senado. Y a esta comisión usted ha tardado un año largo en venir. Y además es usted el ministro que más veces se ha ausentado de los plenos del Senado, con diferencia. Entonces, yo creo que una buena manera de que podamos entendernos es que podamos hablar con usted, cosa que usted rehúye muy a menudo. Hoy está aquí, se lo reconozco, se lo agradezco y si quiere le doy encarecidamente las gracias por comparecer aquí un año y pico después de haberse constituido esta comisión. ¿De acuerdo? Bien, vamos al fondo del asunto, que es lo principal. Creo que en su intervención hay mucha literatura, mucha filosofía y muy poco contenido real. Me recuerda, hace años, trabajando, yo tuve un director que nos decía: cuando escribáis una información, más jamón y menos pan. Pues esto es lo que yo le pido a usted cuando comparezca aquí en el Senado. Más jamón y menos pan. Más contenido y menos literatura. Menos filosofía y más realidad. Porque lo que usted nos cuenta, además, tiene muy poco que ver, a nuestro juicio, con la realidad de lo que es la presencia de España en Hispanoamérica o en las instituciones iberoamericanas. Nosotros tenemos la opinión. Yo entiendo que otros puedan tener otra. Yo respeto todas las opiniones. Yo no quiero juzgar a nadie como se hace. Entiendo que usted pueda tener otra opinión distinta. Usted tendrá que respetar la que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Esto es esencial. Nosotros, y entiendo que también es muy duro decirle esto a un ministro. Entiendo que es duro, es decir, yo humanamente lo comprendo, pero creemos que el papel de España en Iberoamérica es más irrelevante que nunca. Es lo que creemos nosotros. Podemos equivocarnos, pero es lo que creemos nosotros. Al menos concédame que el papel de España en Iberoamérica está en claro retroceso. Y es lo que nosotros creemos y lo que muchos de los comparecientes, a quienes se ha citado aquí a distintas sesiones de esta comisión, presidentes de fundaciones, etcétera, nos han dicho, que el papel de España en Iberoamérica está en claro retroceso. Y fíjese que no solo lo decimos nosotros. El 13 de octubre, una encuesta, esta no es del CIS, o sea, no es una encuesta con las respuestas encargadas a la carta, es una encuesta de opinión pública. Dice que un 57% de los españoles cree que el papel de España en Iberoamérica ha ido a menos en los últimos 5 años, frente a un 13% que cree que ha ido a más. Es una encuesta de opinión pública que yo creo que, a juzgar por lo que yo escucho en la calle, va bastante bien orientada. Y luego, aparte de lo que es la presencia de España en Iberoamérica, es decir, la presencia institucional me refiero, la relación de España como país, como sociedad, como economía, como cultura con Iberoamérica es hoy mayor que nunca.
pero no la presencia institucional de nuestro país allí, en nuestra opinión. Cuando mayores han sido los lazos económicos, mayores los intereses de las empresas españolas, mayor la presencia cultural, mayores los lazos humanos de españoles que viven allí o hispanoamericanos que han venido a España, cuando más grande es este proceso, a nuestro juicio, la presencia institucional y política de España es menor. Y además, es una presencia que carece de perfil, que carece de contornos, que no ofrece una imagen clara de lo que España debe representar en esos lugares, en esos países, en esas sociedades. Durante los años 80 y 90, España fue un modelo para todos aquellos países. Ellos salían de dictaduras, Argentina, Chile, Uruguay, Stroessner, Paraguay, y tomaron como referencia el proceso de la transición que había hecho España. Y era un modelo. Y el rey era una figura respetadísima, lo sigue siendo afortunadamente, en toda la sociedad iberoamericana. Creemos que estamos retrocediendo en presencia y estamos siendo cada vez un modelo menos identificable. Es decir, políticamente cada vez estamos menos presentes en Hispanoamérica y cuando estamos, a menudo no es para bien, porque esa vocación de sectarismo político que a nuestro juicio impregna todo el gobierno de Sánchez, esa vocación de polarizar la sociedad española, también la han incorporado a la política exterior de España, también la han incorporado a la política iberoamericana y también están tratando de polarizar la sociedad iberoamericana a través de la política que sale de España, desde Moncloa y desde el Palacio de Santa Cruz. Creo que la cumbre última que ha habido es muy buena imagen de esto que estoy diciendo. En la cumbre, por ejemplo, el jefe del gobierno de España no ha asistido, a pesar de que tomábamos el relevo para organizar la cumbre de 2026. Solo en 2 ocasiones el jefe de gobierno de España no ha asistido a estas cumbres. En el año 2010 el señor Rodríguez Zapatero no fue, no sé los motivos, no lo sé. Habría algún motivo seguramente, no lo sé. En el año 2016 el señor Rajoy tampoco asistió, pero claro, ese día el Congreso votaba su propia investidura. Creo que era un motivo más que justificado. Pero es la tercera vez que un jefe de gobierno no asiste. El día antes había ido a Bakú a asistir a un foro sobre el clima. Al día siguiente va a Brasil a asistir a la cumbre del G8 o el G20, no sé cuántos G. Es decir, el día antes va a Bakú, al día siguiente va a Brasil y no asiste a la cumbre de Ecuador de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica. Yo creo que es una imagen, lo compartirá conmigo, ¿no? Es la imagen de que aquello no era una prioridad para el Gobierno de España. Le manda a usted, muy bien, muy digno, muy bien representado con usted, pero entenderá que la ausencia del jefe de Gobierno transmite un mensaje y es de desinterés hacia todo aquello. Y es más, es de desinterés hacia todo Iberoamérica, hacia toda la política iberoamericana, que no es una prioridad en el gobierno de España, a nuestro juicio, y creo que a los juicios de la inmensa mayoría de los españoles. No es una prioridad. Yo entiendo que desde el Ministerio se pueden ver las cosas de alguna manera, bien, pero la calle las ve de otras. La calle las ve de otras, señor Álvarez. Se muestra un gran desinterés y da la sensación de que en nuestra relación con los países iberoamericanos solo hay interés en avivar el conflicto. Con algunos, con otros no. Eso se ve muy bien en las asistencias a las tomas de posesión, ¿no? Es decir, a la de Lula va medio gobierno, a la de Milei no va nadie, a la del otro. Hay que cuidar un poco más esto, a nuestro juicio. Hay que cuidar un poco más esto. Da la sensación de que utilizan la política exterior iberoamericana como un elemento más para contribuir a la polarización política en España, como un elemento más
para construir ese muro que el presidente del Gobierno de España actual prometió en su investidura, que separara a los españoles en dos grandes zanjas. Y da la sensación de que la política exterior en Iberoamérica está orientada a eso. Fíjese, por ejemplo, todo el espectáculo del conflicto con Argentina. Yo no le doy la razón a ninguno, ni a Milei ni a ustedes. Creo que todos lo llevaron mal, lo hicieron mal y causaron un gran daño a nuestras relaciones con Argentina. En un país, además, donde, ojo, el 52% de la población es de origen italiano. Retirarse de Argentina puede significar que quien ocupe ese lugar, ese espacio, sea otro. Las tomas de posesión, ya le he dicho, y Venezuela. Mire, Venezuela, podríamos estar toda la mañana hablando de Venezuela. Y yo le voy a hacer una propuesta para no dedicar toda la mañana a hablar de Venezuela, porque queremos que se hable de la cumbre. Comparezca usted un día, vamos a pedir su comparecencia, en el mes de febrero, no tarde. Tiene que ir concluyendo. Sí, no tarde otro año en venir, por favor. Comparezca usted un día y hablamos de Venezuela. Aquí, sí, lo vamos a solicitar y comparece usted y hablamos de Venezuela. Porque creemos que el Gobierno de España, por la situación de Venezuela, debe hacer algo más que conceder permisos de residencia a 125.000 de venezolanos. Porque si hay que conceder 125.000 permisos de residencia, que está bien, que le felicito por ello, es porque allí hay un problema y tienen que salir huyendo de allí. Y allí se les persigue y se les tortura o se les encarcela. Y por eso hay que conceder esto. Luego el problema tendremos que intentar ser parte de la solución a ese problema allí. Y luego, los que quieran, esos venezolanos que quieran vivir aquí, perfecto, los que quieran que vivan, pero porque quieran, no porque no les quede otro remedio, tienen que salir viviendo de allí. Y lo mismo le digo en relación a Edmundo González. Perfecto con concederles... Un momento, señor Fernández. Sí. El tiempo lo mido yo, que lo estoy midiendo. El señor Uribe ha intervenido 13 minutos. El señor Fernández lleva 12 minutos. Así que, por favor, guarde silencio. Bueno, yo rogaría que un día habláramos de Venezuela, que un día se acerque usted por el Senado y hablamos de Venezuela, porque creemos que su política es muy tibia y que no podemos seguir instalados en la pantalla de que se publiquen las actas. Hay que ir un poco más allá. Concluyo, para no exacerbar los ánimos de ciertas bancadas. Nuestro papel es cada vez más irrelevante en lo institucional. Nuestra posición en el continente está en retroceso. La cumbre es una imagen de eso y lo único que le pedimos es que se pongan a trabajar para que de aquí a 2026 eso revierta. Creemos que en 2026 Sánchez no va a ser el presidente que presida esa cumbre y usted no va a ser el ministro que asista a esa cumbre, pero aun con todo le agradeceríamos que trabajara por la posición de España, independientemente de sea cual sea el gobierno, que en todo caso será el que elijan los españoles. Muchas gracias. Al portavoz del Partido Popular, bueno, sobre que comparezca sobre Venezuela, se lo digo de verdad, sin ninguna agresividad, ni me parece un poco de humor del absurdo. Como le digo, yo quise venir el 13 de agosto aquí a comparecer por Venezuela. Entonces, yo quise venir a esta comisión el 13 de agosto a comparecer por Venezuela y usted me echa en cara hoy que todavía no he comparecido cuando no me dejaron ustedes venir el 13 de agosto y me dice que me invita a comparecer de Venezuela cuando yo el 13 de agosto le pedí y me dijeron que no. Hombre, no sé, es un poco injusto, ¿no? Yo le invito a que se sume al gran consenso que el portavoz del Partido Nacionalista Vasco le indicaba sobre el tema de Venezuela. Porque podemos tener diferencias que tampoco serán tan grandes, además. Y yo siempre estoy dispuesto a hablar y a dialogar aquí en el Senado o fuera del Senado sobre cualquier cosa que toque a América Latina, también a Venezuela. Y le agradezco el tono, muy distinto de los insultos que recibí, que incluso me llamó chulo, en fin, palabras que están fuera de lugar para alguien que representa al pueblo español. Parecía que estábamos en una taberna en vez de en el Congreso de los Diputados.
siempre yo creo que tenemos que hablar desde el respeto y desde la educación. Usted decía que el papel de España es ahora el más irrelevante. Hombre, mal momento para decir que el papel de España es irrelevante cuando nos acaban por unanimidad de entregar la Secretaría pro tempore de las cumbres iberoamericanas y en el 2026 vamos a celebrar la cumbre. Es decir, todos los países de América Latina consideran que los próximos 2 años quien tiene que impulsar la comunidad somos nosotros y los que tenemos que tener la Secretaría pro tempore y hacer la cumbre somos nosotros. También mal momento para decir que somos irrelevantes cuando hemos conseguido poner a América Latina en el centro de la Unión Europea. Hicimos una cumbre Unión Europea-CELAC durante nuestra presidencia del año pasado, en el 2023, con la mayor asistencia de líderes de ambas regiones que haya tenido nunca, cuando las hemos institucionalizado cada 2 años, cuando somos el segundo inversor detrás de Estados Unidos en América Latina, cuando acabamos de conseguir cerrar Mercosur. Por cierto, el impulso definitivo que ha terminado ahora se dio durante nuestra presidencia y cuando, por ejemplo, nuestros hermanos venezolanos y nuestros hermanos nicaragüenses que tienen que escoger un país para residir y para poder encontrar las condiciones de libertad, pues escogen España y no otro. Ahí están los 125.000 venezolanos. Como le decía, esta mañana tenía un desayuno de trabajo con Edmundo González, le acabamos de conceder el estatuto de asilo, los nicaragüenses injustamente despojados de su nacionalidad. Por lo tanto, yo creo que no se justifica. Yo entiendo que usted tenga que decir esas cosas tal vez por intentar hacer oposición política, pero América Latina es demasiado importante y esos son hechos, no son opiniones mías. Cuando dice usted sectarismo político hacia unos países sí, hacia otros no, la politización, mire, yo lo he dicho al inicio de mi intervención. Todos los países de América Latina son igualmente importantes para España. Da igual su tamaño, da igual el color político de su gobierno, da igual el atractivo que tengan para nuestras empresas. Yo le diría, ya que ha hablado usted de sectarismo político de este gobierno, sectarismo político he visto y muy, muy grave en el señor Feijóo y en un eurodiputado, ya no me acuerdo cuál, uno que salió el primero a decirlo. Ha acusado a un embajador de España de torturar en la embajada de España. ¿Usted se da cuenta? Y de planear un golpe de Estado al gobierno de España. Por cierto, también Nicolás Maduro, otro golpe de Estado distinto. Eran 2 golpes de Estado contrarios a la vez, por lo visto. El del señor Feijóo y el de Nicolás Maduro. Pero bueno. Y todavía, a pesar de que el señor Edmundo González les desmintió en un comunicado, todavía no han pedido perdón. Estamos hablando de funcionarios, de trabajadores, de diplomáticos, que tienen derecho a que ustedes les digan, perdón, me equivoqué, si no les pedimos más. Esta es una oportunidad más, porque créame, nosotros no hacemos diferencias ni con unos ni con otros. Y cuando dice que hacemos diferencias con unos y con otros, pero si a las tomas de posición en América Latina acude siempre y sistemáticamente Su Majestad el Rey, ¿qué diferencias hacemos? Él es quien encabeza nuestra delegación. Yo estoy muy orgulloso de ello. Espero que usted también. Por cierto, le está hablando al ministro de Asuntos Exteriores de la historia de España que más veces ha acompañado a Su Majestad el Rey en esos desplazamientos al exterior. Por lo tanto, yo no sé dónde ve usted el problema. Y luego le diría sobre Venezuela, cuando usted dice que nuestra posición es tibia. Fuimos el primer país europeo, uno de los primeros del mundo, en solicitar las actas. Hemos impulsado una tras otra todas las declaraciones. Perdón, señoría. Yo le escucho con mucha educación, pero escúchenme ustedes también. Bueno, no oigo lo que dice, pero sí oigo el murmullo y los comentarios que van acotando mi intervención y comentándola. Van a tener un turno ahora de réplica para comentar. Mire, cuando dicen que somos tibios, ¿quién era más tibio? ¿El gobierno actual o sus gobiernos? 125.000 venezolanos en nuestro caso, 26 con ustedes. 125.000, 26. Leopoldo López, 1 año y medio en nuestra residencia. Edmundo González, en nuestra residencia y llega a España en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas. Yo nunca les oí a ustedes decir nada
sobre un gobierno que era exactamente el mismo que hoy, con el mismo presidente que hoy. A mí, puestos, si usted lo que quiere es medir la tibieza, me parece que bastante tibios eran ustedes. Nosotros hemos hablado muy claro y hemos dado protección a los líderes políticos. Pero, sobre todo, lo que yo sí le ofrezco a ustedes es que no hagan de esto un asunto de intentar desgastar al Gobierno. Yo se lo vuelvo a reiterar. Yo creo que la labor de España, no solo del Gobierno, que por supuesto lo va a hacer, no es importar esa división de los venezolanos a España, sino ayudarles a unirse y a transitar, como decían las conclusiones del Consejo de la Unión Europea ayer, hacia una transición pacífica y democrática. No se trata de comportarse como la facción de un partido venezolano, sino que tengamos un diálogo entre españoles para ayudar a un pueblo hermano. Muchas gracias. Señor Fernández García, por el Grupo Popular. Perdón. Sí, gracias, señor presidente. Tampoco es tan extraño que sea el ministro que más viaje y que haya viajado más que el ministro de Asuntos Exteriores de Cánovas del Castillo de Sagasta, porque los tiempos han cambiado, hacen mucho más posible todo esto, ¿no? Mucho más fácil. Venezuela, rápidamente. Quisiera tener un debate con usted sobre Venezuela. Lo voy a pedir, a ver si comparece. Lo voy a pedir. Porque su gobierno todavía no ha reconocido a Edmundo González como legítimo ganador de las elecciones, que es lo que hemos pedido en la moción aprobada el miércoles en esta casa y en otras anteriores. Su gobierno no ha reconocido a Edmundo González como el ganador de las elecciones. Su gobierno todavía no ha condenado públicamente la dictadura de Maduro. Públicamente. Usted no habla de dictadura de Maduro. No usa esa palabra. Atrévase a usarla hoy. Ganará mucho más nuestro respeto. Atrévase a usarla. Yo lo que digo es que está bien que se tramite el permiso de residencia, el estatuto de asilo político para 125.000 venezolanos. Pero, en todo caso, es una respuesta paliativa. No es el termómetro para medir la colaboración del Gobierno de España con una solución democrática en Venezuela. El termómetro sería contribuir de manera más directa, más implicada, más activa en la apertura de un proceso de transición hacia la democracia en Venezuela. Entonces no haría falta dar tanto permiso. Y los que le tengan, que vengan si quieren, pero no porque huyen de la persecución, de la cárcel y de la tortura. Es como ayer se produjo aquí un debate en la Comisión General de Comunidades Autónomas acerca de los ataques del lobo a las ganaderías. Y la portavoz socialista decía, es que este gobierno ha dado más dinero que nunca en indemnizaciones. Claro, porque hay más ataques que nunca. Luego, no es el termómetro para medir el grado de implicación en la solución de un problema. Lo ideal sería que el lobo no atacara a los ganaderos. Lo ideal sería que estos venezolanos vengan si quieren, no porque tengan que venir huyendo, como Edmundo. Yo siempre digo, es lógico que Edmundo les agradezca a ustedes que le hayan sacado de allí. Si es lógico, si es humano. Claro que es humano. Lo que nosotros no hemos dicho nunca es que el gobierno de España le haya coaccionado y torturado a Edmundo en la embajada, ni el embajador, por supuesto que no. Lo que le criticamos, y creo que cargados de razones, es que haya dejado la embajada para que señora Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez entraran allí a chantajearle y extorsionarle, porque las imágenes las hemos visto todos, señor Álvarez, usted las habrá visto. ¿A usted le parece que eso es una posición decente en un país democrático? ¿Por qué el embajador de Holanda no permitió que eso se hiciera en la embajada de Holanda? Reconózcanos que es muy chocante, además de que Delcy Rodríguez tiene prohibida la entrada en territorio europeo, y hasta donde yo llego la embajada es territorio español. ¿Quién le autorizó a entrar allí? A esa señora. Bien. El papel de Rodríguez Zapatero yo creo que enturbia mucho el nivel de confianza que todos los demás grupos políticos y creo que la sociedad y la comunidad venezolana tienen en relación al papel del Gobierno de España. Usted dijo aquí en esta comisión, el Gobierno aprecia y valora el papel de Rodríguez Zapatero. Pues yo le digo una cosa, serán los únicos, porque creo que muy pocos, cuando uno habla con las personas de Venezuela, creo que muy pocos lo hacen. E insisto, pediremos su comparecencia y cuando quiera venimos a hablar de Venezuela, porque hoy estamos hablando de la cumbre. Lo que ocurre es que Venezuela es muy representativo
de esa posición del Gobierno de España que a menudo transmite la imagen de que flirtea con el populismo de izquierdas y en cambio es muy severo con otros planteamientos políticos que a lo mejor a nosotros ni nos gustan, pero no lo gestiona con equidad. Flirtea con los populismos de izquierda su gobierno socialista de España y en cambio a las primeras de cambio desata otros conflictos con otros países, no se sabe muy bien por qué y yo creo que de manera muy desafortunada. Nos pide consensos, los tiene a su disposición, siempre que nos diga para qué. Porque usted a menudo habla de el Partido Popular no se suma al consenso. ¿Usted nos llamó? ¿Usted nos dijo qué quería hacer? Es decir, no se suma al consenso. Bueno, es que el consenso no es un cheque en blanco. El consenso es que definamos entre todos cuáles son las líneas maestras de la política exterior de España y en concreto de la política iberoamericana, que a nuestro juicio tienen que vincularse con la defensa de las libertades, de la democracia y de los derechos humanos, sin complejos, sin flirtear con los populismos de izquierdas, como hace el Gobierno socialista de España. Termino. Si quiere consenso para eso, lo puede tener, pero tendremos que acordarlo. No nos pida un cheque en blanco para todo eso. Concluyo insistiendo en la idea de que creemos que la relación económica, empresarial, cultural, social, personal con Iberoamérica, con Hispanoamérica, es mayor que nunca. La presencia institucional es menor que nunca y está en retroceso, y además de que muy a menudo no estamos, a menudo también cuando estamos para mal o no para bien. Flirtear con los populismos de izquierdas en Iberoamérica, como hace este Gobierno, no creo que sea un buen camino. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández. Para concluir la comparecencia tiene la palabra el señor ministro. Muchas gracias. Al portavoz del Partido Popular veo que insiste con lo del debate de Venezuela. Yo, la primera vez de acuerdo, pero yo ya se lo he aclarado, yo creo que, perdóneme, es que yo creo que ya estamos un poco en un ejercicio de cinismo. No puede ser que usted sea el único senador de todo el Senado que no sepa que yo estuve aquí el 13 de agosto debatiendo sobre Venezuela y que yo quise venir a esta comisión y ustedes no quisieron. Le decía el portavoz del Partido Socialista, el presidente por lo visto dijo que no era relevante. Entonces, me refiero, es absurdo que intente engañar a los españoles, está en los periódicos, todos los españoles saben que el 13 de agosto yo estuve aquí debatiendo monográficamente sobre Venezuela. Entonces, no haga usted creer que no, que es que claro, que yo he venido aquí a la cumbre iberoamericana. Yo vine el 13 de agosto y hablé monográficamente de Venezuela. Y hoy he hablado y estoy dispuesto a hablar las veces que haga falta, porque además ocupa bastante de mi tiempo. Y luego, hombre, de verdad, que dice usted, no, nosotros no dijimos. Tengo aquí el tuit, es que no hay medio más público, de uno de sus eurodiputados, con palabras que reprodujo el señor Feijóo. Aquí lo pone, torturas en la embajada. Se lo paso si quiere. Claro, lo dijeron y lo escribieron. Y hoy ha perdido una gran oportunidad para pedir perdón al Servicio Exterior de España. Hace ya 93 días que el señor Edmundo González les desmintió y les dijo que es falso. Y ustedes insisten en ello. Y cuando me dice de qué consensos se trata, me voy a quedar sin voz de decirles de qué consensos se tratan. Yo les he solicitado un consenso para que las lenguas cooficiales españolas, el euskera, el catalán y el gallego, sean lenguas oficiales en la Unión Europea y lenguas de trabajo en el Parlamento. Yo les he solicitado un consenso para alcanzar un acuerdo en relación a Gibraltar. Yo les solicité un consenso, ese ya desgraciadamente no lo habrá nunca porque ya está hecho, para reconocer el Estado palestino como quería el pueblo español. Yo les he solicitado consenso para seguir apoyando a Ucrania tanto tiempo como sea necesario. Y luego, cuando dice un consenso en Venezuela sobre los derechos humanos y la democracia, solo tiene que leerse las conclusiones del Consejo de ayer, de jefes de Estado y Gobierno. Por parte de España las impulsó el presidente del Gobierno, en fin. Pero ustedes siguen queriendo hacer creer que no consigue, porque, en fin, no se lo cree nadie porque la gente no es tonta. La gente lee,
escucha al presidente del Gobierno, que nuestra posición es otra. Y yo lo que les diría es, no se comporten como una facción de un partido venezolano. Hablen conmigo como senadores y diputados españoles que le están hablando al ministro de Asuntos Exteriores de España. Y trabajemos, no para importar, como hacen algunos, no usted, yo le agradezco el tono que ha hecho y se lo vuelvo a decir, no me duelen prendas decirlo, pero por ejemplo, el miércoles hubo una intervención de una diputada suya extraordinariamente desafortunadas, con palabras que la retratan a ella, y que si el señor Feijóo se lo permite, pues él sabrá por qué le permite ese tipo de tono. Eso es intentar importar la división de los venezolanos a España, cuando la labor de España es siempre unir, en Venezuela y en cualquier país.